Padre amado, te damos gracias, amado Dios, por este momento en que podemos juntas, Señor, estudiar tu palabra, Dios, meditar en ella, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Salvador, por este momento en que podemos aprender más de tus enseñanzas para nosotras y ser renovadas en ti, Padre. Oramos para que nuestros sentidos estén atentos, para que podamos rendir nuestras vidas, reconociendo que eres tú el que tiene palabra de vida para nosotros, Dios. Para cada circunstancia tú tienes la palabra indicada, Señor. Te pedimos, Padre, que tu presencia esté con nosotros y que nos muestres la guía para los planes, Señor, que tú tienes para cada una de nosotras, Dios mío. Tú eres, Señor, nuestra primera necesidad en la que nosotros debemos deleitarnos, Dios. Tú, Señor, eres el que nos puede brindar, Señor, todo aquello que necesitamos conforme a tus propósitos, Dios mío. En Apocalipsis 3:20 dice, tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ayúdanos, Padre, para abrir hoy nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, nuestros hogares, nuestra mente, Señor, para que tú estés con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y te damos la bienvenida, Padre, en nuestras vidas, en este tiempo, para que seas tú, Señor, el principal invitado, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Alguna otra quiere de pronto decir su percepción? Algo que como que vemos como en la mayoría de las religiones es que ven a Jesús como un maestro, ¿sí? Como alguien más que hizo cosas, pero no más, o sea, no le dan como la importancia que realmente vemos. Y como la mayoría, ¿no? La mayoría, solo en una vi que como que no lo toman en cuenta para nada, pero las otras sí, en algo lo tienen en cuenta, pero solamente como por que fue alguien pasajero que pasó y ya nomás. Sí. Exacto, así es. Vemos como las diferentes religiones ven a Jesús de una forma en realidad que se aleja mucho de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ninguno de ellos, de los que mencionan ahí durante ese video, ninguno de ellos ha sido el Salvador como es Jesucristo para nosotros. Todos los maestros que ellos mencionan ahí, o líderes, o personas, o iluminados, o todos, ninguno de ellos ha pagado su vida por nosotros. Ninguno de ellos se ha dicho que ha limpiado los pecados de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa percepción y somos conscientes de quién es Jesucristo, entonces verdaderamente nosotros vamos a seguir actuando y viendo a Jesús como lo es, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Yo estaba mirando y, por ejemplo, en la religión musulmana y el hinduismo, ellos, aunque ven a otras personas y a otros hombres y a otros líderes religiosos, estas personas están orando hasta 5 veces al día, 3 veces al día. O sea, imagínense la devoción de ellos por otra persona igual a uno, ¿sí? O sea, igual a ellos que en algún momento tuvieron una iluminación. Ahora, ¿cuánto más sería nuestra devoción por nuestro Padre, por nuestro Salvador? O sea, dice que hay uno, creo que son los musulmanes, si no me equivoco, que son 5 veces al día que ellos oran. El hinduismo son 3 veces al día. Entonces, imagínense nosotros la relación con nuestro Padre y nuestro Salvador, cómo debe ser tan intencional, reconociendo quién es Él y reconociendo que de todos estos personajes que mencionan ahí, ninguno ha dado su vida por nosotros, sí, han sido personas, líderes religiosos, pero ninguno ha muerto por nuestros pecados, ninguno ha resucitado, sí, entonces ese es el gran poder y la gran obra que nuestro Señor ha hecho en nosotros. Bueno, seguido a esto, pues el texto base que nosotros estamos estudiando es Lucas 10, 38, 42, donde dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Bueno, aquí hay muchas Marías, sabemos muchas Marías que hemos escogido la buena parte, la cual no nos será quitada. Y entonces por esto nosotros le colocamos el título de la enseñanza hoy, Vivir y Descansar en Dios. Y de esta enseñanza escogimos 2 puntos. Una cosa es necesaria y necesitamos vivir en Dios. Entonces, la primera, una cosa es necesaria. Hermana Amalia, pues nosotros mirando Lucas 10, 41, 42, vemos que Jesús le dice a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Claro que sí, hermana Jamie. Y hermanas, estudiando el libro de las 2 hermanas, Marta y María, podemos observar una historia que sería bueno compartir con todas. Algunas ya la habrán leído, pero vamos a tomar lo importante de la historia. Y es sobre un hombre y que se encontró con Dios en cierto lugar, en un valle, dice allí, una mañana, y dice que se saludan y que el hombre le pregunta a Dios que si él puede hacer algo por Dios. Y Dios le dice, bueno, sí, necesito que lleves estas 3 piedras en esta carretilla a la cima de una montaña. Y bueno, las deja allá. Y el hombre vio que era una tarea fácil de hacer, parecían no muy grandes las piedras, tenía la carretilla como apoyo. Dijo, bueno, sí, yo lo puedo hacer. Y Dios le dio las instrucciones de cómo hacerlo, te vas por aquí, por allá, para que sea más fácil. Bueno, y el hombre emprendió su camino sintiéndose bien porque Dios le agradeció por su actitud buena disposición para servir, ¿no? Y el hombre se sentía contento, iba cantando, alabando a Dios, disfrutando del paisaje. Me relaciono con eso porque a mí cuando vamos de caminata o de algo así me gusta ir mirando, escuchando. Y cuando leía pensaba en eso, ¿no? O sea, el ver la naturaleza a su alrededor seguro le hacía alabar y reconocer quién era Dios, ¿no? Pero en el camino dice que pasa por varios pueblos donde encuentra personas que le preguntan para dónde va y él dice que va a la cima de la montaña a llevar las piedras. Y dice, pues yo también tengo piedras que llevar. ¿Será que tú me haces el favor y me llevas mi piedra? Y así en cada pueblo, en cada lugar, iba anexando cargas a la carretilla. Y él lo veía como que buenas acciones, estoy ayudando a alguien, seguramente a Dios también le va a agradar que ayude a los demás. Y cuando se dio cuenta iba tan cargado que ya le dolía la espalda, empezó a murmurar, empezó a quejarse, hasta que llegó el momento que orando le dijo a Dios, ya no aguanto más, ¿por qué me pones una carga tan difícil de llevar? No soy capaz de llevar esta carga, ¿no? Y como estaba orando, pues el Señor vino a ayudarle y le dijo, ¿pero qué? O sea, ¿qué son estas piedras? Si yo te di 3 piedras, ¿por qué tienes tantas? No, que quise ayudar a este y a este otro. Pero eso no fue lo que yo te dije que hicieras, le dice el hombre, ¿no? Perdón, le dice Dios. Le dice, yo sé que querías ayudar a muchas personas, pero mientras estás ocupado con otras cargas, no puedes ocuparte de lo que yo te pedí que hicieras. Finalmente, Dios empezó a sacarle de la carretilla las cosas que no debía llevar y lo alivianó y le dejó solo las 3 piedras que él inicialmente le había dado y el hombre terminó su recorrido, pudo llegar a la cima y alabó al Señor por eso, ¿no? Por terminar y por poder hacerlo. Y bueno, no sé, ¿nos pasa o no nos pasa lo mismo que este hombre? Entonces Dios le dice al hombre, por quererse ocupar de muchas cosas, no iba a poder ocuparse de lo que Dios le había dicho que hiciera. Igual como le pasa a Marta, al estar tan ocupada, afanada con tantas cosas, Dios le llama a hacer lo más importante y a estar en comunión con el Señor.
Sí, así es, hermana. Podemos nosotras ver y analizar en esta historia de verdad lo que le sucedió a Marta, que es el libro que estamos estudiando y donde vemos también y podemos reconocer el contexto en el que se desarrollaba Marta, ya que pues sabiendo ella que Jesús estaba en su casa con los discípulos, no sabemos cuántos en realidad, pueden ser 12 o 13, pero en realidad me imagino su afán de quererlos atender a todos, de que todo estuviera bien, de que el Mesías se sintiera bien. Entonces también podemos entender ese contexto en el que Marta estaba. Y que estaban vísperas también Israel de la fiesta del tabernáculo, y a veces también, como vemos, el hombre de la carretilla se estaba cargando con otras cosas. Muchas veces uno también como mujer no solamente se carga con lo del momento, sino que uno está pensando en 1000 cosas a la vez que traen cargas en sí a la vida del ser humano. Pero vemos también lo importante de nosotras como mujeres poder escuchar la voz de Dios en el momento indicado. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermana Amalia, ¿qué nos cuenta la palabra de Dios sobre entregarle nuestras cargas a Él? Bueno, tenemos la guía de Mateo 11, 28 al 30. La palabra de Dios nos dice en estos versículos, no sé si los van a buscar. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Creo que el Señor nos da en la clave, ¿no? En lo que realmente necesitamos. Podemos ver en estos versículos cómo Jesús hace un llamado a ir a Él en los momentos en que nos encontramos trabajados y cargados. El trabajado es el esfuerzo físico, el cansancio físico, ¿no? Y el cargado sería el cansancio emocional. En esos momentos, pues debemos ir al Señor. No hay otro lugar mejor donde podamos ir. Nos invita también a seguir su ejemplo. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es la fuerza bajo control. Entonces es como que doblegar ese ímpetu que nos mueve a preocuparnos, ¿no? Y la humildad, pues, creo que viene desde una planta rastrera, ¿sí? Y es estar en lo más bajo. Saber que no podemos solos y que solo el Señor puede ayudarnos, ¿no? ¿Y qué nos va a dar la mansedumbre y la humildad? El descanso. O sea, creo que cuando estamos turbados, descansamos o dormimos y podemos ver con mayor claridad las cosas al día siguiente. Qué mejor descanso que el que el Señor nos da, que no va a ser solamente por el momento de dormir, sino que va a trascender, a perdurar. Además nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Casi siempre somos nosotras mismas quienes nos empeñamos en hacer que la carga sea más pesada y más difícil, ¿no? Más complicada. También está el texto de Lucas 11:46. Lucas 11:46. Y nos habla así, parecido a lo que el video, que estas religiones se enfocan bastante en las obras, en lo que pueden hacer para merecer, ¿no? Y en este caso dice la Biblia: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Aquí podemos ver cómo los maestros de la ley pretendían que las personas llevaran cargas tan pesadas que ni ellos mismos podían cargar. Muchas veces creemos que cuando más hacemos, somos más merecedores del favor de Dios, cuando sabemos que Dios no nos exige realmente nada, ¿no? Todo nos lo ha dado por gracia, nos lo ha dado gratuitamente, aunque para Él fue costoso, para nosotros es gratis. Y vemos cómo estas religiones
buscan latigarse, buscan pagar promesas, hacer cosas como que demuestre que yo soy merecedora, y resulta que nada me hace merecedor, solo la gracia del Señor, ¿no? Entonces, descansar en Él, que no nos pide más de lo que nosotros podemos dar en realidad. Así es. ¿Alguna de ustedes se han sentido trabajadas y cargadas, hermano? ¿En algún momento? Sí, ¿verdad? Muchas veces. Muchas veces nos suceden. Tenemos que nosotras mismas hablarnos a nosotras mismas, evangelizarnos, que el Señor, nuestro Salvador, nos dice que y Él nos hará descansar. Amén. Ningún trabajo y ninguna carga es mayor para Él, porque Él es nuestro Salvador y de Él proviene el descanso para nosotras. Entonces, hermana Amalia, pueden suceder circunstancias en las que podemos trabajar, hacer muchas cosas como podemos ver y estar sirviéndole aún al Señor sin quizás llegar a sentir su presencia. Sí, así es, y me ha pasado muchas veces también. Si vamos al texto base, dice que solo una cosa es necesaria. A ver, Jesús le dice a Marta que solo una cosa es necesaria. En ese momento ella está preocupada por limpiar, por cocinar, y aunque ella intentaba hacerlo para alabar a Dios, porque se sentía halagada seguramente de que Jesús viniera a su casa, estaba perdiendo de vista la verdadera razón, que era el alma de la fiesta, ¿no? O sea, estaba metida en los preparativos y se perdió en algún momento de lo que era realmente importante, y era estar con Jesús, ¿no? Que era el que... Entonces dice, no era ese momento para limpiar, para cocinar, aunque ella intentaba agradarle a Dios, pero no son las buenas obras o las tantas cosas que podemos hacer como mujeres. A veces nos excedemos en el servicio para el Señor y resulta que perdemos de vista lo más importante, ¿no? Hay muchas actividades que nos pueden turbar en nuestra vida diaria. Seguramente tenemos vidas bastante ajetreadas, las que son mamás de niños pequeños. Yo cuando tenía a María mucho más pequeña, todavía la veo pequeña, y cumplió 17. Bueno, es que es pequeña. Cuando la tenía mucho más pequeña, yo trabajaba en colegio y mi horario, bueno, era salir muy temprano desde la casa, madrugar para adelantar comida y todo esto. Yo trabajaba a mediodía y Mariana estudiaba a mediodía. Pero el otro mediodía era de actividades extracurriculares, extraescolares. Practicaba ballet y la tenía en la escuela de música. Todos los días de la semana tenía una actividad en la tarde. O sea, que salíamos del trabajo, íbamos, almorzábamos, dejaba a mi esposo en la iglesia y iba con ella a llevarla al ballet, la sacaba de un lado, la metía a otro. Cuando llegábamos a la casa ya eran más de las 9 de la noche, a volver a hacer para el día siguiente. El fin de semana había Oanza, no sé si conocen, un club de niños en la iglesia. Era el día libre de mi esposo, se suponía que el mío también, pero Mariana iba a Oanza y colaborábamos mientras esperábamos a Mariana. El domingo era desde las 8 de la mañana en la iglesia, salir a almorzar, seguramente en la tarde reunión de iglesia o algo así, y nunca había un momento para uno, para descansar. Y trabajábamos en la iglesia, porque trabajamos en el colegio de la iglesia, o sea que pasábamos toda la semana en la iglesia, y ya llegó un momento en que yo decía, pero ¿cuándo es el tiempo para mí? Y en realidad no estaba sirviendo al Señor, aunque estaba metida en muchísimas actividades. Manejaba el video beam, cantaba en el coro, dirigía, estaba con las damas, estaba con los niños, pero como que me perdí. Me pasó igual que a Marta, ¿no? En algún momento ya no sentía que estaba haciendo las cosas por amor, sino por rutina o por simple costumbre. Dice, no puedo llevar todas las cargas, pero puedo llevar la carga que Dios me demanda. Él me dará las fuerzas. Él, después de todo, es lo que necesitamos, es el pan de vida, es el agua de vida,
es la única comida que necesitamos. Entonces podemos entender que una sola cosa es necesaria y es nuestra intimidad y tiempo con el Señor. Cuando nos metemos en tantas cosas, perdemos de vista eso, ¿no? El estar cerca, la oración, el tiempo a solas. Nos dejamos llevar por el activismo y perdemos la verdadera devoción. Bueno, el punto 2. Necesitamos vivir en Dios. Así es, hermana. Nosotras fuimos diseñadas para estar cerca de Dios. Así como nuestro cuerpo tiene hambre y sed de comida y bebida, nuestro espíritu tiene hambre y sed de su presencia. ¿Ustedes hay un día que no coman, hermanos? No, ¿verdad? No, cierto que no. Y nosotros cuando tenemos hambre, quizás cuando nosotros vamos para la casa o estamos en algún lugar y tenemos hambre y es la hora quizás del almuerzo, de la comida, buscamos qué comer, ¿cierto? O sea, nosotros no nos quedamos, no, hoy no voy a comer, voy a dejar mañana o pasado, ¿cierto? No, no podemos hacerlo. O sea, a nuestro cuerpo algo va a suceder. Bueno, así es espiritualmente. Cuando nosotros dejamos de estar en la presencia del Señor, pues así nuestro espíritu se va agotando. Nuestras fuerzas espirituales, que es el motor, el Señor, el que nos hace caminar y nos impulsa, pues así se va agotando, se va decayendo, así. O sea, no podemos hacerlo. No podemos estar sin la presencia de Dios. Necesitamos todos los días alimentarnos de su presencia. Como nos comentó la hermana Amalia, su testimonio, la verdad, a ella le sucedieron cosas que la llevaron a ella a reaccionar y a darse cuenta lo importante no de lo rutinario, sino de verdad de estar en la presencia del Señor, de poder tener esa comunión con Él y de verdad de ser conscientes que así como todos los días nuestro cuerpo necesita comer, alimentarse, nuestro espíritu también. Debemos ser conscientes de eso y es la presencia de Dios la única que nos puede alimentar. Nada. O sea, ni leyendo un libro de superación personal, ni yendo a escuchar una charla del chino no sé qué, ni yendo a mirar un programa, nada, hermanas. O sea, nada lo hace como lo hace el Señor en nuestras vidas. Entonces debemos ser conscientes de eso. Nuestro espíritu necesita su presencia porque fuimos diseñadas por Él. Entonces, vemos en la palabra de Dios la historia de Simeón. Dice que fue el primer ermitaño de la columna, o sea, fue un hombre que vivió solo en una columna y este hombre dice que él se alejó de esta manera, ya que en la antigüedad muchos cristianos, aunque veían que la iglesia crecía, también veían que había mucha mundanalidad y se retiraron a vivir una vida de castidad y separación de todo esto. Entonces Simeón, para escapar de esas distracciones, se fue a vivir. Dice que casi 3 décadas vivió en una columna de 20 metros de altura, imagínense. Estaba atado con sus pies para cuando dormía no caerse. Y desde ahí, desde esa columna, él se levantaba a predicar sobre la oración, la entrega y la justicia. Y habían personas que se acercaban, uno para observar pues lo extraño que se veía este hombre en esta columna de 20 metros, me imagino, yo creo, o sea, yo me imagino como esa imagen ahorita, creo también sería muy extraña para mí, o sea, muchas personas lo miraban así, ¿no? Y aparte de todo, pues la predicación de él, el fervor que tenía este hombre, que aunque era pues en la antigüedad, pero él todos los días predicaba sobre la oración, la entrega y la justicia, y miles de personas se acercaron. Por esto fue conocido como Simeón Estilita, y así se le llamaba como a los monjes cristianos solitarios, que por cuidarse y austeridad vivían pues sobre una columna, que Simeón fue el primer hombre que hizo esto. ¿Será que hoy día será necesario vivir sobre una columna para lograr la intimidad con Dios? ¿O solo pueden ser buenos devotos las personas que logran un nivel místico de conciencia? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿O nos movamos a un monte, a una montaña? Una columna para acá. ¿Qué opinan? No, ¿cierto que no?
Bueno, podemos ver que algunas religiones, por ejemplo, como lo vimos ahorita, por ejemplo, el hinduismo, era una religión que, como decía la hermana Amalia, esto se trataba del karma, se trata de las buenas obras, y dice que una vida no es suficiente para conseguir la iluminación espiritual. O sea, ellos creen como en la reencarnación y creen que hasta la quinta vida, creo que es que la persona alcanza la iluminación. Y por ejemplo, en ciertas áreas de México también hay mucha gente devota que recorren kilómetros peregrinando de rodillas. Imagínense estos sacrificios. En todo el mundo podemos encontrar personas que llegan a límites inconcebibles por hallar a Dios. Y lo único que nosotros necesitamos es a Jesús. Después de, como vimos en el video, un Salvador, el único que dio su vida por nosotros, Él ya abrió ese camino, hizo ese puente entre nosotros y Dios, que por su gracia nosotros ya estamos cerca de Él, que quizás en la antigüedad, y vemos aún hoy en día muchas personas que hacen ese tipo de cosas o muchas otras religiones que no conocen de Jesús y no lo ven como su Salvador y hacen todo este tipo de circunstancias basados en sus obras, pero nosotros reconociendo quién es nuestro Salvador, ya Él hizo el puente. No necesitamos otras columnas para cada uno vivir allá encerradas, no. Necesitamos a Jesús, necesitamos ser conscientes que tenemos un Salvador y que Él ya hizo el puente y que por su gracia nosotros ya estamos cerca de Dios. Y debemos estar dispuestos a hacer todo lo necesario que Él ya lo hizo para asegurarse de que esto suceda, de que nosotros estemos cerca a Él. La palabra de Dios en Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que dice ahí que vosotros en otro tiempo estábamos lejos, pero después de que ya vino nuestro Salvador, nosotros ya somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos cerca, nosotros tenemos esa comunión con el Padre por ese sacrificio. La intimidad con Dios es la motivación del plan de redención. Dice que hemos sido hechos cercanos, Él siempre nos quiere a nosotros cercanos a Él. Dice que cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos entender que el precio ya fue pagado, que podemos entrar y tener comunión con Dios. Cristo ya rompió la pared que nos separaba de Dios. ¿Nosotros estamos esperando algo para disfrutar de esa gracia o ya somos conscientes de eso? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Amén, sí. Somos conscientes de esa gracia y que el Señor nos ayude cada día a ser conscientes de esa gracia y de ese puente que Jesús hizo entre nosotros y el Padre. Ok, entonces, ¿por qué, si ya sabemos que el Señor nos acercó, que Jesús nos acercó al Padre, por qué se nos hace tan difícil mantener una intimidad con nuestro Salvador? Bueno, hay algunas barreras que se pueden presentar. Ya nosotros habiendo recibido a nuestro Salvador y reconociendo que Jesucristo ya hizo ese puente, quizás muchas veces el acusador, que es Satanás, muchas veces trata de mentir a nuestra mente, a nuestro corazón y decir que somos grandes pecadores o que nuestro pecado es demasiado grande como para acercarnos a nuestro pecador. A nuestro Salvador. Dios mío, que nuestro pecado es demasiado grande para acercarnos a nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan 8:44, dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él siempre busca cómo hacer para mantenernos a nosotros lejos de Dios, para con sus mentiras tomar la mente, quizás nuestras emociones, para nosotros pensar, no, hemos cometido un pecado muy grande o hemos cometido un error muy grande para no acercarnos al Padre. Como cuando ya vimos que ya esto fue pagado por Jesucristo y que ya estamos cerca de Él. Y otra forma también que se puede presentar es la multiplicidad de ocupaciones, lo que estábamos hablando ahorita. No debemos caer en equivocaciones de estar demasiado ocupadas para prestar atención a Dios. Yo creo que nosotras no podríamos tener una excusa
un argumento para decirle a Dios, no, es que estuve muy ocupada y no pude tener tiempo para atenderlo, ¿cierto? O sea, creo que así que como Marta y María recibieron a Jesús, Marta en sus tantas ocupaciones, pero ella abrió su puerta para que Jesús entrara, María también. Entonces creo que nosotras cada día debemos estar dispuestas a eso y no dejarnos llevar por esas equivocaciones o mentiras de que nuestra vida está demasiado ocupada. No está demasiado ocupada para apartarle tiempo a nuestro Señor. Debemos organizar nuestras prioridades y que Él nos ayude de verdad a enfocar nuestras prioridades y que nuestra prioridad sea Él. No debemos caer en esta equivocación de estar demasiado ocupadas y de no prestarle atención a Dios o de avergonzarnos para creer que de verdad no somos suficientes para que Dios ya nos haya redimido y limpiado. Entonces son algunas barreras que se pueden presentar y del cual nosotros debemos ser conscientes y que el Señor nos ayude para ser libres de todas estas barreras y no permitir de que eso se presente en nuestra vida. Siempre el enemigo busca mentir y obstaculizar la verdad que el Señor ya hizo y ya creó en nosotros. A veces todo el espacio no está perfecto. Nosotros muchas veces queremos tener un tiempo con Dios. Creo que muchas veces las mamitas a veces cuando quieren quizás atender a sus hijos o cambiarle los pañales, tienen una urgencia. Yo creo que muchas veces a ustedes no les interesa mirar si la cama está muy limpia, si la mesa está... No, ustedes la acuestan y ya, y miran, ¿cierto? O a veces cuando uno también tiene mucha hambre y quiere comer, yo no miro, no, la mesa tiene que estar adornada, tiene que estar bonita, ¿cierto que no? Entonces muchas veces la circunstancia o el entorno no está muy perfecto. A veces queremos tener ese tiempo con Dios o a veces el ruido o a veces el espacio, pero lo importante es nuestro corazón. Lo importante es nosotras mismas buscar ese espacio y hacer de verdad que nosotras podamos invertir un tiempo en el Señor. Aunque quizás haya mucho ruido, el espacio no esté muy cómodo en ese momento, no quiere decir que sea eso lo que siempre sucede, pero que sí puede suceder, que de verdad no nos dejemos limitar por eso, sino que nosotras mismas busquemos el espacio y tengamos la forma de verdad de disponernos para el Señor. Ok. La Biblia nos dice en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, así es, hermana Amalia. Qué especial es eso que el Señor nos dice que hace morada con nosotros. Es un privilegio que Él haga morada con nosotros. Creo que así como María se encontró en los pies de Jesús, es el lugar de comodidad, de atención, de obediencia, de adoración. Creo que así nosotros también podemos ocupar ese lugar. Yo creo que todas queremos ocupar ese lugar de solamente en el que María no miraba ni escuchaba a nadie, o sea, no le interesaba cómo estaba, sucio, limpio, no le interesaba, simplemente se dejó impactar por Jesucristo. Creo que nosotras cada día debemos dejarnos impactar por Él y tener ese tiempo de obediencia, de adoración y de intimidad con el Señor. Teniendo en cuenta que esto no es un deber, no lo debemos hacer por un deber, por una obligación, por una circunstancia, por una costumbre, sino de verdad que debe ser un deleite para nosotros. El Salmo 38:4 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. El Señor quiere que nosotras veamos que Él es bueno. Él quiere que nosotras cada día podamos ver eso, que nosotras podamos ser conscientes y la forma de nosotros hacerlo es poder cada día tener ese espacio de intimidad, de regocijo, de adoración con el Señor. Y Él dice, gustad. O sea, cuando nosotros gustamos es algo que hacemos con detenimiento, es algo que apreciamos con detenimiento, no es algo que yo hago por hacer. Sí, cuando yo gusto algo, soy consciente de eso, o sea, lo hago con ese detenimiento, no lo hago por el momento, no lo hago por hacerlo, lo hago de verdad apreciando ese tiempo. Entonces Dios quiere que nosotros lo apreciemos a Él y que nosotros veamos que Él es bueno. Y aparte de todo nos llama dichoso el hombre que confía en Él. Imagínense, nosotras somos dichosas cuando confiamos en el Señor, cuando nosotros soltamos la confianza en las circunstancias, en lo que está sucediendo, sino cuando confiamos en Él, somos dichosos. Y dichosos es felices,
es bendecidos. Entonces, qué bonito de nosotras tener en cuenta que el Señor nos llama felices y bendecidas cuando decidimos confiar en Él. Decidamos cada día de verdad confiar en el Señor porque Él nos llama dichosas y bendecidas. Ok, hermana Jamie y hermanas, podemos entender entonces que Dios quiere que veamos que Él es bueno y que el tiempo de comunión con Él es significativo para Él, es importante. También debería ser significativo e importante para nosotros. Fuimos creados para tener comunión con Él. Y si no buscamos el tener esa comunión, entonces como que estamos desviando el propósito para el que fuimos creados. No tendría sentido en realidad nuestra vida, ¿no? Entonces tengámoslo presente y esto no es solo un tema de crecimiento espiritual para nosotros o para nosotras en este caso, sino qué representa para el Señor. Es el deseo del Señor que nosotros estemos cerca de Él. Entonces, hagámoslo por Él, ¿no? Por amor a Él, el buscarle cada día, el acercarnos en oración, en leer su palabra, pasar tiempo a solas con Él. Así es, hermana Amalia. La palabra de Dios en Juan 15, del 4 al 5 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El Señor quiere que nosotras permanezcamos en Él. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es una verdad muy clara y de verdad yo creo que cada una de nosotras la hemos podido experimentar en diferentes circunstancias o decisiones que quizás hemos tomado, que de verdad nada podemos hacer alejados del Señor. Él pone el ejemplo de la vid y el pámpano que de verdad necesita, o sea, nosotros necesitamos de esa vid y Él quiere, nos hace un llamado de nosotras permanecer en Él y Él va a permanecer en nosotros. Y el permanecer se refiere a mantener una comunión ininterrumpida. Imagínense, o sea, todo el tiempo, todo el momento, yo ser consciente que el Padre, que nuestro Salvador está con nosotros en todo momento y en toda circunstancia y que cualquier cosa que nosotros queramos consultar o hablarle, nosotros lo podemos hacer en algún momento. No necesitamos del super espacio, del super lugar o de la super limpieza o de tal cosa, no, simplemente decidirnos y ser conscientes de que Él nos llama a permanecer en Él y esto nos lleva a tener una comunión ininterrumpida, o sea, todo el tiempo. Todo el momento, Él está ahí con nosotros. Somos invitados a habitar en Él. Creo que nosotros nunca podemos ver un árbol con una rama por fuera y que la rama esté ahí echando y echando limones y el árbol por otro lado. Nunca, no lo podemos hacer. Creo que el árbol de limones puede dar sus limones pegados, ¿cierto? A su tronco. Puede dar su fruto. No se puede despegar de su tronco el árbol, en la rama, y estar echando y echando limones por fuera. No tiene sentido. Bueno, así no tiene sentido nuestra vida sin el Señor. Necesitamos estar pegadas a Él para dar el fruto que Dios quiere en la vida de cada una de nosotras conforme a los propósitos que Él tiene para cada una. Ok, hermana Jamie. Entonces, si se nos olvida todo lo que hemos hablado, que no se nos olvide que tenemos la responsabilidad con el Señor de mantenernos conectadas a Él. Es como que el punto central, ¿no? Que no se nos olvide el estar conectadas con Dios. Amén, así es, hermana. Y esa forma de permanecer en la vid en Dios es por medio de 3 puntos importantes, que es la oración, la palabra y el tiempo que nosotros tengamos con el Señor. Eso puede ser muy repetitivo, pero debe ser muy consciente en nosotras y creo que es importante repetirlo para que nosotras lo podamos tener en cuenta siempre, todos los días. Dice que orar es hablar con Dios, es esa expresión de mi necesidad de Dios. Por eso es que Él quiere que nosotros estemos ininterrumpidamente en Él, porque Él sabe que todo el tiempo necesitamos de Él. La palabra es la Biblia. La palabra en hebreo es
Micra, que significa el llamado de Dios. Entonces, en su palabra, nosotros vemos el llamado del Señor que Él nos hace para cada uno de nosotros y también el testimonio de los antiguos, de los apóstoles, de todos ellos. Vemos la vida de ellos que también nos motiva a nosotros a seguir caminando de su mano. Y el tiempo, que es fundamental para cualquier relación. Necesitamos ser intencionales y separar ese tiempo para el Señor. Creo que una relación sin que se le dedique tiempo no es relación, ¿cierto? O sea, uno no puede decir que yo tengo una relación con alguien y ni siquiera nos vemos nunca. No se puede, ¿cierto que no? O sea, no puede ser posible. Entonces yo no puedo decir que yo tengo una relación con el Señor si en ningún momento le dedico tiempo. Entonces, ¿eso qué es? Eso es otra cosa, no es nada. Entonces, de verdad el tiempo es necesario. O sea, apartémosle el tiempo al Señor, dediquémosle ese espacio porque Él quiere tener una relación con nosotras, quiere que nosotras permanezcamos en Él. Entonces, es necesario. Martin Luther, el protestante de la Reforma, tiene una frase que me causó curiosidad. Dice, tengo tantas cosas que hacer hoy, por eso dedicaré las primeras 3 horas del día para orar. Imagínense ustedes eso. O sea, yo me imagino cuántas cosas tenía ese hombre por hacer. Y dice que tengo tantas cosas que hacer, por eso dedicaré, no dice 10 minutos, ni 1 hora, dice 3 horas. Dice, por eso dedicaré las primeras 3 horas del día para orar. Entonces, para que nosotras tengamos en cuenta eso, que por muy ocupadas que tengamos, de verdad la dedicación es para el Señor. Definitivamente, siempre va a ser para el Señor el tiempo primordial que nosotros debemos dedicarle a Él. Colosenses 3:3 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidas en Él, mujeres. Entonces debemos ser conscientes que nosotros cada día debemos morir a nuestra humanidad y hacer que el Espíritu Santo crezca en nosotros para cada día de verdad tener la mirada en Él. Tener la mirada en Él y desenfocarnos del resto. No importa. Necesitamos desenfocarnos y necesitamos enfocarnos en lo que el Señor quiere, porque solo así, como hemos podido ver, encontramos descanso. Solo así podemos aprender a vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos, escondidas en Él y de acuerdo a sus propósitos. La intimidad con Dios es una casa donde vivimos. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios, hermana? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo están? ¿Me quieren decir? Bueno, reflexionenlo. Pero es para que ustedes tengan en cuenta esto, hermanas. La intimidad con Dios es una casa donde vivimos. Y creo que nosotros vamos a nuestra casa siempre, ¿cierto? Nosotros no vamos a nuestra casa por ratos o solo en la mañana. Creo que siempre estamos en nuestra casa y siempre buscamos llegar allá. Así sea que estemos por fuera, buscamos llegar a nuestra casa. Nosotros buscamos esa intimidad con el Señor de verdad. Y debemos tener en cuenta que el Señor de verdad es esa casa donde Él quiere que nosotras habitemos. Bueno, hermanas, entonces ya terminando con el mensaje, ¿alguna de ustedes tiene alguna opinión, un comentario para proseguir con las conclusiones? Bueno, algo en lo que yo meditaba ahorita cuando iniciamos en la parte de las cargas, ¿sí? Del texto que dice cargados, venid a mí, algo así. Eso. Entonces, es algo que inclusive nos pasa muy a menudo a nosotros como familia, ¿sí? Pues nosotros, mi esposo, trabajamos juntos y pues cuando llegamos a casa estamos agotados, cansados, no queremos saber de nada de la casa, pero igual nos toca. Sí, es como algo que toca. Entonces, el día de hoy me pasó algo usual, ¿sí? Algo que estaba demasiado cansada y decía, no sé si pueda ir, mis fuerzas no me daban, me dolían mucho las piernas, cansada. Yo dije, no me puedo ni siquiera hacer nada, no, dejé la casa, la cocina, patas arriba. Y yo dije, no, me toca quedarme, tengo que adelantar. Y yo dije, no. Definitivamente yo tengo que ir aún más, sintiéndome cansada, tengo que ir. ¿Por qué? Porque allá es donde voy a entregarle al Señor mis cargas, ¿sí? Y si no tuve de pronto en la tarde el tiempo para tener para el Señor, pues qué más cuando vengo a este lugar.
¿sí? Cuando venimos como hermanas a alimentarnos de la palabra de Dios y entender todo este tema que es tan usual en nosotras las mujeres. Entonces es algo que me pasó, cargada estoy, pero el Señor ya le entregué todas esas cargas aquí. ¿Alguien más? ¿Suena? Así. Hay algo como implícito en esa frase que el Señor Jesús le dice a Marta de solo una cosa es necesaria, ¿no? Y con la historia del hombre que llevaba las piedras es un poco más comprensible como la demanda que el Señor le hace a Marta, ¿no? Como fíjese en una cosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estamos llenas de cargas, estamos llevando demasiados deberes que no nos corresponden, ¿sí? Y ese es el problema que como mujeres enfrentamos cada día, ¿sí? Las mujeres tendemos a lo que tendió Eva, ¿sí? A acaparar el deber que no le corresponde, ¿sí? Entonces, había una aplicación ahí en el libro, la autora comentaba acerca de una aplicación muy fácil y es cómo priorizar, ¿sí? Entonces, colocar una lista de todos los deberes que hago en el día y enumerarlos del 1 al 4. Y finalmente, eliminar todos los de mayor número, que pues son los que son menos importantes, ¿sí? Y de esta forma, pues realmente estoy haciendo lo importante, no lo urgente, porque pues tendemos a eso. Y estoy abriendo tiempo y espacio para la comunión con Dios, ¿sí? Entonces, suena sencillo, pero a la vida cotidiana es un tanto difícil por lo que tendemos en nuestra naturaleza pecaminosa y es al hacer lo que no nos corresponde, ¿no? Y pues cada etapa de la vida de la mujer es tan diferente que, digamos, para las mujeres que tienen niños pequeños, como decía la hermana, es como casi que inconcebible tener un espacio y un tiempo a solas, ¿sí? Porque el bebé está llorando o está jugando o levantando la casa de un lado para otro, ¿sí? Entonces, a veces nos sentimos como condenadas porque no tenemos y no sacamos ese espacio y no tenemos esas 2 o 3 horas que tenía Martin Luther King, pero de oración, porque entonces ya queremos hacer lo que hacía el otro, pero pues cada una vive una realidad diferente, ¿no? Pero debemos enfocarnos en lo que el Señor dice, una cosa es necesaria y esto tiene que ver con la actitud del corazón, ¿sí? Entonces, por lo menos a mí, en esta etapa de mi vida, he descubierto como maneras inimaginables de estar en comunión con el Señor, ¿sí? Por lo menos el escuchar la Biblia, cosa que pues sí hacía de vez en cuando antes, pero ahora para mí es necesario como que escuchar para poder centrar mis pensamientos, ¿sí? El tener el radio siempre con las alabanzas, el aprovechar las siestas del bebé para orar o estar, digamos, cocinando y dando gracias por los alimentos y sí, como poder hacer una conexión de lo que es mi realidad con estar en una comunión constante con el Señor. Y no es fácil, lo repito, pero es el Señor el que nos ayuda y el que nos quita como esa carga de la ley también, como de demandarnos por nuestros esfuerzos de la carne y depender de la gracia. Es la gracia la que nos sostiene. A mí también, bueno, me veo identificada con eso que dice mi hermana Chan. Siempre ha sido para mí muy difícil sacar un tiempo aparte. Por esto de que soy muy Marta, soy muy de hacer cosas, pero sí he logrado mantener esa comunión mientras hago las cosas. Y cada vez que estoy haciendo algo y me produce molestia,
como que, bueno, el espíritu, ¿no? Yo no reflexiono, el espíritu me dice, agradece, o ¿de qué te quejas si hay tantos beneficios en lo que estás haciendo? ¿Te gusta hacer las cosas? Hazlas por amor. Tantas cosas que vienen a mi cabeza, y uno de los textos que más viene en mi cabeza es el de todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Y en eso siento que sí está la comunión, aunque como que las tradiciones o el ver a otras personas que dicen que dedican tanto tiempo en oración me hacen pensar que tal vez no estoy siendo lo suficientemente buena, pero el Señor ve mi motivación y eso es lo que realmente importa, ¿no? Que Él sabe que el deseo está en mi corazón de buscarle, de que tengo la necesidad constante de estar con Él. Hay que seguirlo intentando, ¿no? Y hay que seguir esforzándonos porque esa comunión pues permanezca. Pasamos a las conclusiones. Ok. Dice, arma tu refugio. Sea cual sea tu etapa o la etapa de la vida que estés viviendo, muy ocupada con hijos pequeños o ya al atardecer de la vida, busca la forma de estar con el Señor. Escoge algo que pueda ayudarte a recordar pasar tiempo con el Señor. Puede ser una alarma, puede ser, dice aquí las recomendaciones, una canasta que tenga la Biblia o libros que estés leyendo, o poner apuntes en algún lado, algo que te haga recordar que necesitas pasar ese tiempo con el Señor. Recordar también que el Señor es nuestro hogar, como decía Jamie. No es una casa de verano, no es un refugio para tormentas. Él quiere ser nuestro hogar permanente. No rechaces su oferta de gracia hoy. Es una morada, es un lugar donde estar constantemente, ¿no? Necesitamos ser conscientes de que Dios está con nosotras en todo momento. Podemos tener ese tiempo con Dios con el corazón dispuesto en el lugar que estemos. Como decía la hermana Chantal, de camino al trabajo, si hay tráfico, quizás alimentando al bebé, organizando la ropa, ser conscientes de su presencia y respondiendo a eso en oración. No necesitamos estar con los ojos cerrados, el Señor sabe y el Señor escucha. Esta parte yo creo que sí, pero ¿quién está por primera vez? Que si es tu primera vez en esta reunión y aún no has comprendido el Evangelio, te invitamos a meditar y profundizar en este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en Romanos 5:8. Continúa acompañándonos en nuestras reuniones. Queremos guiarte y ayudarte a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Y bueno, dar también apoyo en todas las cosas que necesitemos. Amén, sí, así es, hermana. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, recordar los grupos pequeños, que es en la 4ª semana del mes, que igualmente estaremos ahondando sobre estos temas y estas verdades que el Señor nos enseña. Y ya para finalizando, poniendo en práctica la oración, vamos a orar. Bueno. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este momento. Gracias por enseñarnos, Dios, que tú quieres permanecer en nosotros, Señor, y enseñarnos a nosotros permanecer en ti. Padre, tú conoces la vida de cada una de nosotras, Señor, y nosotros sabemos que la obra es tuya, Espíritu Santo, en nuestras vidas, que no es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, es con tu ayuda, Señor, en tus fuerzas, Dios. Reconocemos la necesidad de ti, Señor. Tú conoces las circunstancias que cada una como mujer, Señor, estamos atravesando o que está sucediendo, pero gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Padre, porque en ti y solo en ti podemos encontrar descanso, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, Señor, a dejar todas nuestras cargas en ti, Señor. Y hoy te pedimos que nos enseñes, Dios mío. Quizás muchas de nosotras no saben cómo depositar las cargas, cómo soltar
libertar, Señor, cómo hacerse libre, Señor. Y eres tú, Dios mío, el único que trae liberación, que trae libertad, Señor, que trae paz, que trae descanso a nuestras vidas, Señor. Te entregamos cada circunstancia de cada mujer, Señor, que nos está acompañando, porque sabemos que en tus manos, Señor, tú tienes la guía, la sabiduría, Señor, correcta. Tú tienes la provisión adecuada, Señor, por tu misericordia en cada una de las circunstancias de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser animadas en ti, a tener esa pasión por ti cada día, Señor, y buscar tu presencia, Padre. Aviva nuestros corazones en ti, Señor. Por favor, Dios mío, que queremos cada día agradarte, Señor. Que tu gracia siga resplandeciendo en nosotros, Padre, y que seas tú quitando toda barrera, Señor, todo impedimento, Señor, que nos impide muchas veces buscar tu presencia, toda mentira, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres sabias con el uso de nuestro tiempo, Señor, que tú nos ayudes a organizar nuestras prioridades, Dios mío, y a usar nuestro tiempo en cosas que son provechosas, Dios. Gracias, amado Padre, te entregamos, Señor, nuestras vidas, la vida de todas las mujeres, Señor, que nos están escuchando, Señor, y de la obra tuya, Señor, el faro de nuestra familia, Padre, para que por favor, Señor, tú nos sigas avivando en ti, Señor. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.